Hoy vamos a dar inicio a un ciclo de charlas por una nueva constitución, organizado por Centro de Estudios Horizontal. Hoy nos acompaña Sergio Verdugo. Sergio es abogado, tiene un magíster en Derecho Público de la Universidad Católica, un magíster en Derecho en la Universidad de Berkeley, Estados Unidos, y un doctorado en la Universidad de Nueva York. Por lo tanto, nos acompaña un gran experto, quien nos va en la primera media hora resolver tres grandes preguntas. La primera es, ¿qué es una constitución? La segunda es el acuerdo que hemos realizado todos los chilenos de cómo cambiar la actual constitución. Y por último, nos va a resolver una pregunta que nosotros estamos muy interesados. ¿En qué consiste una constitución democrática, una constitución liberal? Muchas gracias. Respecto de la primera pregunta, ¿qué es lo que es una constitución? ¿Para qué sirven las constituciones? ¿Qué es lo que las constituciones pueden hacer? Es importante distinguir dos perspectivas, ¿ya?, para poder entrar a hablar de esto. Uno es la constitución formal, o sea, este texto que está acá, ¿no? Es un conjunto de normas que están escritas. A estas normas se les atribuye un carácter supremo, ¿ya? Estas son normas que gobiernan y subordinan a las normas inferiores, a las leyes. Las leyes tienen que adaptarse a ellas, ¿ya? Y la constitución formal puede tener los contenidos que nosotros queramos. El texto lo aguanta todo, ¿no? Nosotros podemos escribir cosas y podemos agregarlas en este texto. Pero además hay una idea de constitución material, no formal. Y la constitución material consiste en la organización del poder, o sea, las dinámicas que se dan en las relaciones de poder en una sociedad. Todos los países tienen constitución material, ¿ya? Los griegos hablaban de politeias, no tenían una constitución formal ellos, pero sí tenían dinámicas políticas y tenían un sistema político al que llamaban constitución, ¿ya? Politeia en el lenguaje de ellos. Hoy día existen algunos países que tienen constitución material, por ejemplo Nueva Zelanda tiene una constitución material, pero no tiene una constitución formal estructurada, tiene algunas leyes que ellos estiman que son superiores, como el tratado con los maorís, por ejemplo. En Israel pasa algo parecido, tienen unas leyes que ellos estiman como básicas, pero no tienen una constitución formal, o sea, no tienen una idea de que hay un texto que es superior a todo el ordenamiento jurídico y por lo tanto el Parlamento puede modificar lo que quiera. Bueno, nosotros hoy día tenemos las dos, tenemos una constitución formal acá y tenemos una constitución material además. Nuestra constitución material está regulada por normas que pueden estar en la constitución formal, pero que además están reguladas en otras partes, en dinámicas políticas informales y también en leyes. O sea, las leyes del sistema electoral hoy día y las leyes del proceso legislativo que están incluidas en la ley del Congreso Nacional son muy importantes para entender cómo hoy día opera nuestro sistema político. Son parte de la constitución material, pero no son parte de la constitución formal. Y es importante aclarar esto porque a veces hay muchas confusiones. Hay algunas personas que dicen que hay que cambiar la constitución porque hoy día rige la constitución de Pinochet. Y hay otras personas que dicen que hay que defender la constitución porque los representa el proyecto político que se inició durante la dictadura. ¿Ya? Yo tengo una visión distinta respecto a estas dos visiones, porque estas dos visiones parten de la base de que hoy día nos rige la constitución de la dictadura. Y yo creo que no. Eso no significa que hoy día no tengamos una constitución deslegitimada, nuestra constitución está completamente deslegitimada, ¿ya? Pero es claro, es importante precisar cuál es el problema constitucional que tenemos hoy día, ¿ya? Nuestra constitución formalmente no es la misma que la de 1980, ha tenido tiene cerca de 41 reformas, se han modificado casi 200 artículos dentro de la constitución, entonces no podemos decir que tenemos efectivamente la misma constitución de manera formal. Pero más importante que eso, de manera material, nuestra constitución actual no tiene nada que ver con las lógicas políticas que imperaban en el año 1980. Y esta constitución que tenemos hoy día es el fruto de los acuerdos políticos post-dictadura, ya que se dieron después de la transición y que terminaron, a mi juicio, el año 2015 con la reforma al sistema electoral del Congreso. Dentro de estos cambios obviamente viene la eliminación de los enclaves autoritarios, la idea de que los militares no tienen poder político especialmente, el término de los senadores designados, todas esas cosas ayudaron mucho. Pero el 2015 fue muy importante porque el 2015 lo que hizo fue reemplazar esta lógica que venía impregnada en nuestra constitución material de que íbamos a tener dos grandes coaliciones políticas gobernando y eso se terminó. Después del 2015 tenemos muchas coaliciones políticas, muy desordenadas, muy disciplinadas, los partidos políticos todavía están tratando como de ajustarse al nuevo contexto, y eso lo tenemos en combinación con un sistema presidencial. El sistema presidencial tiene sentido cuando tú lo combinas con un sistema mayoritario, donde el presidente puede formar coaliciones, pero no tiene mucho sentido cuando uno lo combina con un sistema
proporcional, multipartidista como el que tenemos hoy día. Voy a profundizar sobre eso un poco después. Es importante precisar además qué es lo que explica la legitimidad de una constitución. Hoy día se dice que nuestra constitución no es legítima porque tiene un pecado de origen, o sea, ella fue originada durante la dictadura. Y eso es correcto. El puntapié inicial de la constitución que nos rige hoy día fue hecho durante la dictadura, pese a que la constitución que tenemos hoy día no es la misma que la que existía en la dictadura, ni formal ni materialmente. Entonces, ¿qué es lo que explica la legitimidad de una constitución? Uno tiene que hacer una distinción entre dos tipos de legitimidad acá. Una es la legitimidad que le importa a la generación que dicta la constitución, una legitimidad de origen. Y la otra es una legitimidad futura, de ejercicio, que le importa a las generaciones posteriores que se gobiernan por estas constituciones. La legitimidad de origen es importante solamente para la generación que la dicta, pero no para las generaciones posteriores. Aquí hay un debate bien interesante entre los padres fundadores norteamericanos. Thomas Jefferson era de una idea, él muy influido por las ideas de la Revolución Francesa, era la idea de que las sociedades tenían que revisar sus constituciones cada 19 años. Él tenía esta fórmula, de hecho hace como una matemática para calcular cómo llegó a los 19 años. Y sostiene que no puede ser que generaciones pasadas gobiernen a generaciones futuras, porque las generaciones futuras tienen que tener el derecho de poder revisar sus normas para organizar su poder. Bueno, la tesis de Jefferson fue completamente derrotada, ¿ya? La tesis que mandó fue la tesis de Madison. Y la tesis de Madison básicamente lo que sostiene es que las constituciones están hechas para que las generaciones futuras se puedan autogobernar. ¿De qué depende que una constitución gane legitimidad? Depende de que las generaciones futuras sean capaces de apropiarse de esa constitución, de adaptarla a sus tiempos, de ser flexibles con ella, de alguna manera poder autogobernarse bajo el marco que la constitución previa le legó. Les voy a poner algunos ejemplos prácticos. Japón. La constitución de Japón fue impuesta por los norteamericanos. El general MacArthur, después de la Segunda Guerra Mundial, formó una comisión de americanos que redactaron la constitución, después lograron sacarle la firma al emperador de Japón, y entre medio unos juristas japoneses hicieron algunas modificaciones menores que fueron toleradas por los norteamericanos. Fue una constitución completamente impuesta. Otro ejemplo, la constitución de Alemania. Una constitución impuesta por los aliados después de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes no querían llamarla constitución, le llamaron Ley Fundamental de Bonn. Dijeron, esta va a ser nuestra constitución transitoria y el día de mañana nosotros la vamos a revisar. Así lo llamaron. Y después está el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, la constitución fue hecha por una convención. La convención estaba compuesta por ciudadanos hombres, blancos, la gran mayoría de ellos dueños de esclavos, que hoy día no pasarían un test de legitimidad actual, ¿no? Ninguna de estas constituciones tiene legitimidad en su origen, pero todas estas tres constituciones, y hay muchos otros ejemplos que podríamos dar, ganaron legitimidad en el ejercicio. Los japoneses hoy día no discuten acerca de la legitimidad de su constitución. Tienen un problema con el artículo 9, discuten algunas reformas, pero no tienen un problema de legitimidad, porque han logrado apropiarse de esta constitución para poder gobernar como ellos quieren gobernar. A los alemanes les ha pasado lo mismo. Hoy día los alemanes hablan de la constitución, no hablan ya de la ley fundamental de la Bonn. No están discutiendo esto. La constitución transitoria se transformó en permanente en Alemania. Y en Estados Unidos, la constitución ha tenido cerca de 27 enmiendas formales y muchos cambios informales, lo que muestra que la constitución de alguna forma ha permitido que los norteamericanos la adapten a sus tiempos. ¿Ya? Las interpretaciones de la Corte Suprema, entendiendo, por ejemplo, que la idea de separados pero iguales, que permitía diferenciar a los afroamericanos de los blancos para colegios, para transporte, etc., era distinta a la que tenemos hoy día y por lo tanto cambiaron su manera de ver la igualdad. La Constitución permitió que las generaciones posteriores se fueran autogobernando. Por eso es importante cuando uno discute las constituciones y discute sobre la legitimidad de las constituciones, discutir necesariamente sobre el contenido. O sea, hacer que esta constitución pueda ser aceptada legítimamente por generaciones futuras. Hoy día podemos tener una constitución que puede ser muy legítima en su origen, pero si no damos el espacio y la flexibilidad para que esa constitución el día de mañana sea apropiada por las generaciones futuras, vamos a estar haciendo una muy mala constitución porque vamos a estar detonando una crisis en el tiempo. ¿Ya? Hoy día, entonces, y es aquí donde la idea de la constitución mínima, la constitución democrática y la constitución liberal pueden darnos una respuesta muy importante. Entonces quiero explicar esto, creo que me salté la segunda pregunta, eso sí, Sebastián. ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Cuál es el proceso de cambio? Ya, voy a llegar a eso después, voy a alterar el orden. ¿En qué consiste esta idea de la constitución mínima? ¿Ya? O la idea de la constitución liberal, o la idea de la constitución democrática. Existen distintos tipos de constituciones en el mundo, ¿ya? Y como les decía, formalmente el papel lo aguanta todo, entonces uno podría eventualmente meter ahí lo que uno quiera. Uno quiere meter un programa de gobierno, mete un programa de gobierno.
uno quiere meter una ideología completa ahí, uno puede meter la ideología completa ahí. Es bien curioso leer constituciones de países totalitarios que tienen constitución. La Unión Soviética tenía una constitución. Son constituciones totalizantes. Y uno aquí puede caer en la tentación de decir, oye, el debate constituyente consiste en tratar de ir a ganar con nuestros principios para que nuestros principios queden reflejados y bien protegidos en la Constitución, ¿no? Esa es la primera tentación. Entonces, si yo soy socialista, yo voy a querer que un programa socialista esté en la Constitución. Si yo soy indigenista, yo voy a querer que un programa indigenista esté en la Constitución. Si yo soy neoliberal, yo voy a querer que un programa neoliberal esté en la Constitución. La idea de la Constitución mínima es una respuesta a todas estas otras inclinaciones que las rechaza. Todas estas inclinaciones son malas. Uno puede ver en el mundo, ¿no? La Constitución de Ecuador, la Constitución de Bolivia, son constituciones muy extensas que contienen un programa de gobierno que tiene que ser después implementado por el gobierno de turno. Y por eso es que estas constituciones le dan mucho poder al Poder Ejecutivo y además contienen herramientas para que el Poder Ejecutivo pueda controlar otras instituciones paralelas para implementar ese programa de gobierno que está en la Constitución. Pero eso no es democracia. Nosotros hoy día tenemos que pensar cómo podemos convivir con personas que piensan distinto. Por lo tanto, no voy a querer que mi ideología esté en la Constitución. Lo que yo voy a querer es encontrar las normas comunes que pueden ser aceptables por todos y poner esas normas en la Constitución. Y por eso tiene que ser una Constitución mucho más breve, mucho más modesta, que le dé espacio a los distintos programas de gobierno para que esos programas puedan convivir, para que las generaciones futuras, cuando las circunstancias cambien, puedan seguir gobernando con esta Constitución. Por eso la idea de la Constitución mínima es esencialmente pragmática, ¿ya? No es ideológica, tampoco es neutral, después voy a explicar por qué. Pero es pragmática porque las personas que la acuerdan de alguna forma renuncian a poner sus programas de gobierno y sus ideologías en la Constitución, ¿ya? Por el hecho de establecer normas de convivencia común que aceptamos. Y por eso es pragmática. Yo voy a dar las peleas políticas con mis principios en la política ordinaria, pero en la política constitucional voy a petrificar, voy a rigidizar las cosas que son comunes a todos. Y esas cosas en el largo plazo van a amarrar a la política ordinaria. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, el Congreso cuando legisle va a tener límites, ¿no? El Congreso no puede hacer lo que quiera. ¿Cuáles son esos límites? Si esos límites son un programa de gobierno definido en la Constitución de manera extensa, somos muy poco democráticos, ¿no? No estamos permitiendo que el Congreso discuta los grandes problemas de la sociedad. Pero si por otro lado yo no pongo nada en la Constitución, el Congreso no va a tener ningún límite y el Congreso va a poder, por ejemplo, decidir terminar con la independencia del Poder Judicial, lo que podría ir en detrimento de la democracia, ir en detrimento de la competencia política. Por eso, la primera idea de la Constitución mínima es que es pragmática. La segunda idea es que es plural, o sea, ella está construida para que haya un marco donde puedan convivir distintas visiones. La tercera idea es que la Constitución mínima o liberal no es una constitución neutral. Se la juega por algunas ideas y principios, pero son ideas y principios compartidos por personas que creen en la democracia. Son los pilares democráticos más importantes los que yo voy a tener en la Constitución. Si yo establezco, por ejemplo, una forma de gobierno presidencial, es saludable tener límites a la reelección del presidente. No si tengo una forma de gobierno semipresidencial o parlamentaria. Es saludable siempre que nuestros jueces sean independientes para que puedan garantizar los derechos de las minorías. Si yo quiero, además, ir un poco más allá y tengo una visión de la democracia que es la mejor versión, creo yo, que esta versión de la democracia como competencia política, ¿no? La democracia asegura que exista movilidad en el poder de forma vertical y también de forma horizontal. Las personas pueden entrar y salir del sistema de partidos y después pueden competir para llegar al poder y está asegurada la posibilidad de la alternancia. La democracia se destruye cuando podemos predecir que el incumbente se va a eternizar en el poder. Entonces, tenemos que diseñar derechos y reglas del poder que garanticen esto. La libertad de expresión, por ejemplo, es un caso muy importante. Yo no puedo tener un sistema político competitivo si la libertad de expresión no está bien garantizada. No solamente para los partidos opositores que pueden presentar sus alternativas de gobierno, sino que además para una prensa independiente que va a tener la libertad para criticar al gobierno, ¿no? Aquí están las ideas de John Stuart Mill que han sido corregidas hoy día por la literatura contemporánea. Esta idea de que tiene que haber competencia con las ideas y esa competencia tiene que ser libre porque esa es la mejor manera de desnudar las ideas que son equivocadas. Pero las ideas incluso equivocadas tienen que poder manifestarse, ¿ya? Y por eso tenemos que tener una idea de libertad de prensa fuerte
incluso permitiendo que los periodistas puedan cometer errores. Porque sancionar un error puede ser más grave que permitir la existencia, o sea, que limitar este mercado de las ideas. Entonces, primera idea es pragmático, segunda idea es plural, tercera idea no es neutral porque se la juega por la democracia. Pero esa idea de la democracia tiene que ser compartida por personas rivales que piensan distinto y que aceptan jugar con la democracia, o sea, que aceptan jugar en la cancha de la democracia. Entonces, ¿por qué la Constitución tiene que ser breve? Porque tiene que permitir distintas visiones, distintos programas de gobierno. ¿Por qué no tiene que ser neutral? Porque tienen que ser programas que sean compatibles con nuestro sistema político y tenemos que garantizar la alternancia en el poder, ¿ya? Y ahí hay hartas cosas que tenemos que discutir. Por ejemplo, la idea de los mecanismos contramayoritarios. ¿Qué es un mecanismo contramayoritario? Un mecanismo contramayoritario es un arreglo institucional que le permite a ciertas instituciones ir en contra de lo que opinan las mayorías ordinarias. O sea, el Congreso decide A, un mecanismo contramayoritario le dice, no, eso está mal, lo correcto es B. Los mecanismos contramayoritarios se afirman en la Constitución para decirle que no a las mayorías. Una Constitución plenamente democrática tiene que limitar al máximo los mecanismos contramayoritarios, pero permitirlos lo suficiente como para garantizar que las normas democráticas esenciales puedan ser implementadas el día de mañana. Necesitamos árbitros del proceso democrático. Por ejemplo, si hay una mayoría transitoria que quiere modificar el sistema electoral de manera fraudulenta para beneficiar a su propia coalición y eliminar a la minoría, o eliminar la libertad de prensa, o restringir la libertad de la oposición, de distintas maneras, es bueno que tengamos un árbitro para eso. Y por eso tenemos que pensar cuáles son los mecanismos contramayoritarios que queremos tener y cómo queremos diseñarlos. Nuestra Constitución actual tiene muchos. El Tribunal Constitucional es el más importante, pero también está la idea de establecer reglas supermayoritarias dentro del proceso legislativo. O sea, algunas leyes que solo pueden ser aprobadas por una regla superior a la mayoría normal, de manera que la minoría política pueda bloquear una reforma. Un ejemplo importante es la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central. El Banco Central está regulado en la Constitución de manera muy genérica. La Constitución dice muy poco respecto al Banco Central. Las grandes garantías de la autonomía del Banco Central están en la Ley Orgánica. La forma como se designan a los consejeros, ¿no? La forma como se remueve a los consejeros, la duración de los consejeros. O sea, las normas de verdad que garantizan la autonomía de las personas que están en el Banco Central están en la Ley Orgánica. Y la Ley Orgánica del Banco Central hoy día solo puede ser modificada por una mayoría. No puede ser modificada, o sea, por una mayoría que logre ser lo suficientemente grande para obtener los 4/7 del Congreso, que no es fácil de lograr. Es razonable que haya algunas reglas que a nosotros nos parecen importantes, que estén protegidas por mecanismos contramayoritarios. Pero tenemos que pensar cuáles son esas reglas, cuáles son esas mejores reglas. Nuestra Constitución hoy día además tiene otras reglas de disciplina fiscal que sería bueno preservar. Incluso el proyecto de Bachelet venía con varias reglas de disciplina fiscal que yo creo que sería bueno reconocer y recoger para el debate constituyente que se viene ahora. Bueno, entonces, pragmático, plural, no es neutral, le dice que sí a la democracia. ¿Cuáles son los contenidos entonces que una Constitución puede tener? ¿Qué es lo que una Constitución puede dar? Lo primero que hay que asumir cuando uno defiende la idea de la Constitución mínima es que la Constitución no va a dar una respuesta inmediata a los problemas sociales. Y aquí hay una cierta simetría, ¿no? Porque la crisis que se detonó hoy día se detonó por problemas sociales importantes. Y la Constitución no le va a dar una respuesta a esos problemas. Aquí han habido algunos que han sido capaces de vincular las demandas que están en la calle con una agenda constituyente. ¿Por qué? Porque como la Constitución puede regular muchas cosas, y nuestra Constitución reconoce hoy día el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, etc., uno puede eventualmente, en la retórica, vincular todas estas demandas con lo que la Constitución dice y decir, oye, el problema es que la Constitución no los protege lo suficiente, generando una falsa expectativa de que los problemas de la calle van a ser resueltos con la Constitución. Pero las Constituciones no pueden, pero tampoco deben establecer cuál es el sistema de pensiones, ni el sistema de salud. Para eso necesitamos leyes hechas por el Congreso, bien financiadas, bien pensadas. Podemos ver a la Constitución como un marco para las políticas públicas democráticas que el Congreso adopte el día de mañana. Pero la agenda social no puede ser reemplazada por la agenda constituyente. Y eso es importante precisarlo. La nueva Constitución no le va a subir las pensiones a las personas, ¿ya? Para eso está la agenda social. Y la Constitución que diseñemos, si nosotros empezamos
a poner en el texto algunas cláusulas como no más AFP, no sé, cualquier cosa que se nos ocurra, vamos a estar creando una constitución muy rígida que va a impedir que las generaciones futuras se puedan autogobernar. Vamos a estar creando un problema de legitimidad. Entonces la constitución tiene que regular muy poco, solamente reglas básicas, solamente lo importante, pero tiene que quedar bien resguardada, bien protegida. Entonces yo les dije, los problemas de la calle no se solucionan con la nueva constitución. Entonces alguien podría preguntarme, bueno, ¿y para qué entonces una nueva constitución? ¿Por qué tenemos que aceptar esta idea de que tiene que haber una nueva constitución? Bueno, hay distintas respuestas a esto. Y la verdad es que son buenas respuestas. Primero, las constituciones no son solamente normas jurídicas, ¿ya? No son solamente un juego de abogados. Las constituciones son las cartas fundamentales que además cumplen un rol simbólico en las sociedades. Las cartas fundamentales debieran ser un factor de unión de las sociedades y no un factor de desunión. Una carta fundamental una constitución que esté desprestigiada, es un problema en el largo plazo, porque es un problema que afecta a la credibilidad de las instituciones que tienen su fuente en esa constitución. Por eso tenemos que aspirar a una constitución que sea capaz de unir y no de desunir. Y esto es un problema simbólico, pero de nuevo, es un problema simbólico muy importante. Y hoy día tenemos un problema, nuestra clase política está desprestigiada, el proceso constituyente puede ser una buena oportunidad, no digo que no haya riesgos, los hay, pero puede ser una buena oportunidad para que la política en general, no la clase política, la política en general recupere el prestigio que necesita, porque una democracia fuerte necesita un sistema de partidos políticos fuerte. Hoy día no lo tenemos que recuperarlo. Segundo, bueno, pero ¿qué cosas en los contenidos podemos hacer para que esta situación mejore? Hoy día nuestra constitución es completamente disfuncional. No la constitución del 80, sino la que tenemos hoy día. Les quiero explicar por qué. ¿Ustedes se acuerdan que el presidente Piñera fue electo en segunda vuelta con una mayoría muy importante, con un programa de gobierno bastante claro, por ejemplo, en materia de pensiones, materia tributaria, ¿no? Bastantes cosas? Pregúntense qué es lo que el presidente Piñera ha logrado efectivamente aprobar en el Congreso. Muy poco, ¿no? Muy poco. Entonces uno podría decir, mira, ¿por qué? Porque no tiene mayoría en el Congreso, sería la respuesta estándar. ¿Por qué no tiene mayoría en el Congreso? Bueno, la respuesta estándar es porque perdió las elecciones. Es verdad, perdió las elecciones parlamentarias. Eso no es algo fortuito, ¿ya? Eso es algo de diseño. Cuando tú tienes un sistema presidencial donde la agenda legislativa la tiene que impulsar el jefe de gobierno, electo de forma diferente al Congreso, y tiene un Congreso electo de forma no simultánea al presidente, porque es electo en la primera vuelta, no en la segunda, y más encima por un sistema electoral que promueve el multipartidismo, lo que se te va a generar es un muy mal cóctel, muy mal cóctel. Vas a tener un presidente que es poco probable que pueda formar coaliciones legislativas que sean capaces de implementar el programa. Eso genera frustración porque hay promesas incumplidas. Entonces no nos tiene que llamar la atención que el presidente Piñera haya puesto las fichas de su gobierno en cuestiones internacionales, ¿no? En la agenda ecológica. Entonces eso no es fortuito, ¿no? El presidente no podía implementar esta agenda acá. Entonces trataba de reflotar las cosas, que esta es una lectura política, me puedo equivocar, pero una interpretación política. Pero era más efectivo reflotar estas cosas, otras cosas, que no están hoy día en las demandas de la calle, ¿no? Las demandas de la calle no tienen que ver con la ecología, no tienen que ver con las demandas de género, tienen que ver con los problemas tradicionales de desigualdad que hemos tenido, que son justamente las cosas que están entrampadas en el Congreso. La literatura aquí nos enseña que es poco sabio vincular un sistema hiperpresidencial con un sistema multipartidista indisciplinado como el que tenemos hoy día. Entonces aquí tenemos dos opciones. Una opción es modificar el sistema electoral que tenemos. El sistema electoral actual no está regulado en la Constitución, está regulado en una ley orgánica constitucional con un quórum reforzado. Por lo tanto, es constitución material, aunque no sea constitución formal. Pero es poco probable que eso suceda, ¿no? Este es un sistema electoral después del binominal y es poco probable que los parlamentarios acepten hacer una reforma de ese sistema. Entonces, es más probable revisar entonces el sistema presidencial. Ese puede ser, yo no sé cuál es la posición de Bópoli horizontal al respecto, pero mi posición ha sido defender la idea de que si vamos a tener un sistema multipartidista, tenemos que reconocer entonces lo mejor de la tradición europea. Nos alejamos de la tradición norteamericana y la tradición europea nos enseña que es el semipresidencialismo o el parlamentarismo la forma de gobierno más adecuada para un sistema multipartidista. Y tenemos que pensar en eso. Los contenidos de la nueva Constitución pueden servir para arreglar este problema. Y es importante explicárselo a la gente. Estas cosas suenan algo técnicas, entonces es difícil explicárselo a la gente. Yo no soy un comunicador, digamos, no sé cómo transformar esto en un mensaje político, pero va a ser importante darle un relato político detrás a esto. Bueno,
hablemos del proceso constituyente, entonces, que era la segunda pregunta que yo la convertí en tercera pregunta. Hoy día nuestros políticos, nuestros partidos políticos acordaron un itinerario. No sabemos si ese itinerario se va a cumplir en definitiva, ¿eh? Hay hartos detalles que no están realmente precisados en el acuerdo político. Hay una comisión técnica que se está constituyendo en este momento y que va a trabajar en complementar y darle los detalles que necesitamos. Pero los detalles son importantes, los detalles no son menores. Por eso el acuerdo es una buena noticia, pero es solamente un puntapié inicial, no garantiza el éxito del proceso y no garantiza ni siquiera que comencemos el proceso, ¿ya? Ahora, el itinerario consiste, ¿ustedes lo conocen o lo explico? ¿Lo explico? Ya. Ya. Bueno, va a funcionar esta comisión técnica. Después de que funcione esta comisión técnica, van a tener que hacer una serie de reformas a nuestro sistema actual, incluyendo la Constitución, para poder establecer la posibilidad de hacer un plebiscito y convocar a una convención constituyente, porque nuestro derecho, nuestro sistema jurídico hoy día no contempla esa posibilidad. Entonces, primero viene una reforma interna, ¿no? Para poder habilitar este proceso. Y eso va a ser con el trabajo que haga la comisión, y para eso se van a necesitar el acuerdo del Congreso y del Presidente de la República. Una vez que se haga eso, va a haber un plebiscito en abril. Ese plebiscito va a tener dos preguntas. La primera pregunta es, si usted quiere una nueva constitución, usted va a poder responder sí o no. La segunda pregunta es, ¿qué mecanismo le parece a usted el más adecuado? No me acuerdo la pregunta literal, pero es algo así. Hay dos opciones de mecanismo y usted va a decidir acerca de cuál es el mecanismo. Es importante precisar que si ustedes responden que no a la primera pregunta, igual pueden contestar la segunda pregunta, ¿no? Es como un second best. Entonces, si ustedes son derrotados en el no, ustedes igual pueden decir, oye, igual me gusta más este mecanismo por sobre otro. Los mecanismos son cerrados, hay solo dos, ¿ya? Si uno mira afuera de Chile y la literatura y todo, existen tantos mecanismos como países han dictado sus constituciones. Todos los mecanismos son distintos, ninguno se parece a otro completamente, y aquí hay mucho eslogan dando vuelta. Hay unas familias que se llaman asambleas constituyentes, algunas son sorteadas, otras son electas, algunas tienen cuotas, hay distintas maneras de organizarlas con distintos tipos de poderes. Hay otra familia de convenciones constituyentes que en general consisten en delegados que representan a alguien. En el caso de Estados Unidos representaban a los estados, ¿no? Y después está la idea de las comisiones de expertos o los congresos electos para tal efecto, etc. O sea, hay muchísimas opciones, pero el acuerdo político se decidió por dos opciones y a las dos las llamó convención. La palabra convención puede ser un eufemismo acá, porque no necesariamente refleja el contenido de lo que es. Lo importante está en el detalle. Puede ser por razones políticas eso, pero da igual, de verdad da igual. Lo que importa es el detalle y hay muchos detalles que todavía no conocemos. Entonces, la primera alternativa es la convención mixta. La convención mixta consiste en que va a haber, la mitad de la convención va a estar compuesta por legisladores actuales, parlamentarios, y la otra mitad por ciudadanos electos para tal efecto. Esa es una opción. La segunda opción es la convención electa. Esto es una asamblea constituyente en realidad. Es un órgano constituyente completamente electo. En ambos casos son órganos transitorios, solamente debieran en la teoría durar hasta que pueden dictar una constitución y después se disuelven. Ya. No ha sido así en experiencias en el extranjero. A veces las asambleas constituyentes no cumplen con ese mandato y siguen funcionando o se atribuyen otros poderes. ¿Ya? No estoy diciendo que eso vaya a pasar acá, estoy diciendo que no es parte de la definición de una asamblea el hecho de que ella se vaya necesariamente a disolver. Pero no, el acuerdo político establece que se va a disolver. Bueno, van a haber elecciones entonces, ya sea para la mixta o para la convención electa. Las elecciones van a ser en octubre y van a ser hechas de forma simultánea con las elecciones regionales y municipales. O sea, vamos a tener una sábana para votar de nuevo, ¿ya? Otra cosa que sabemos es que el sistema electoral que va a regir es el sistema electoral de la Cámara de Diputados. ¿Ya? Pero todavía no sabemos muchos detalles, no sabemos cuántos delegados van a tener las convenciones, por ejemplo, lo que altera algunas reglas del sistema electoral de la Cámara de Diputados. ¿Ya? Dice que va a ser el sistema de la Cámara de Diputados en la proporción que corresponda, algo así dice. Pero va a ser la comisión técnica la que va a tener que hacer una propuesta al respecto para aterrizar todas estas reglas. Otra cosa que no sabemos es cómo se van a reemplazar a los parlamentarios que dejan su función para integrar estas convenciones. Si rigen las reglas actuales, estamos construyendo una bomba atómica, ¿eh? Las reglas actuales determinan que los parlamentarios que dejan sus cargos van a ser reemplazados por el partido político al que pertenecen esos parlamentarios. Y si los parlamentarios no pertenecen a un partido político, entonces el partido político que estaba en la lista cuando el parlamentario fue electo. Y si no había ningún partido político y era realmente independiente, queda vacante el cargo. Esa es la regla que tenemos hoy día. Yo creo que es una regla muy impopular. Vamos a ver qué es lo que va a hacer la comisión técnica al respecto. Bueno,
Esta comisión después va a funcionar por 9 meses. Esos 9 meses pueden ser prorrogables por otros 3 meses adicionales. Tiene que funcionar con la regla de los 2/3. Hay un gran debate respecto a cómo va a operar la regla de los 2/3, pero sabemos a lo menos que van a haber 2/3 para normas que se aprueben y para establecer el procedimiento de votación. Así lo dice el acuerdo. Bueno, después de que funcione esta convención, que van a ser 9 meses, prorrogables por otros 3 meses, va a tener que dictar una nueva constitución. Esa nueva constitución se va a someter a un plebiscito que la ratifique. Ese plebiscito sabemos que va a ser de votación obligatoria, así lo establece el acuerdo. Si es que se aprueba la nueva constitución, va a quedar derogada la constitución vigente. Todo este proceso debiera estar terminando antes de que el presidente Piñera entregue el mando el 11 de marzo, sí, como que la fecha del 11 de septiembre es demasiado. El 11 de marzo del 2022. O sea, todo este proceso debiera terminar ahí. Quería hacer algunos comentarios respecto a este proceso, porque me parece importante poder entenderlo. El gran desafío que tenemos hoy día como país es recuperar la credibilidad de los partidos políticos, tener un sistema de partidos fuerte, porque eso es lo único que sostiene una democracia representativa en contra de inclinaciones autoritarias. Un sistema de partidos políticos fuerte, con la necesidad de legitimarlo, ¿no? El proceso constituyente tiene que ser aceptado por la ciudadanía. Y ese es el principal desafío que tenemos hoy día. ¿Estas condiciones están garantizadas por este proceso? Eso es algo que hay que preguntarse. Yo creo que no están completamente garantizadas por este proceso y veo difícil que cualquier proceso las garantice ex ante. Por eso es importante que estas dos cosas se mantengan. Tenemos que fijarnos mucho de que el clima de acuerdos políticos que se inició el jueves en la noche o el viernes de madrugada, tipo 3 de la mañana, ¿no? Que ese clima de acuerdos políticos se mantenga hasta el final. Si esto se polariza mucho, entonces el clima de acuerdos políticos no puede afectar la misma legitimidad de la Constitución. Es importante que se mantenga este clima de acuerdos políticos también por el contenido de la Constitución. Aquí no tenemos que ser ingenuos. Los procedimientos condicionan los resultados. Un procedimiento hecho sobre la base de acuerdos genera, en términos constitucionales democráticos, una mejor Constitución que un procedimiento hecho de forma unilateral por una coalición que se vuelve hegemónica. ¿Por qué? Quiero explicarlo. Las ideas que vamos a defender en la Constitución mínima, la Constitución democrática, se responden mejor con acuerdos políticos que sin acuerdos políticos. Cuando yo siento a políticos rivales a negociar una Constitución y hay incertidumbre acerca de las posiciones políticas futuras, los políticos rivales van a establecer seguros entre sí. ¿Por qué? Porque ellos no saben si el día de mañana van a ser mayorías o minorías, no saben si van a ganar elecciones o perder elecciones. Y por lo tanto, entre ellos se van a controlar. Y por ese control recíproco que existe en los procesos constituyentes, es más probable que instituciones importantes sean diseñadas. Un ejemplo, los fiscales. Si hay algo que nos han enseñado los líderes semi-autoritarios o completamente autoritarios, es el uso de la persecución penal en contra del oponente. Si queremos garantizar que el poder político no va a controlar a los fiscales, tenemos que tener garantías para que la fiscalía sea completamente independiente. Un proceso constituyente hecho por acuerdos políticos rivales da más garantías de que la fiscalía va a ser independiente el día de mañana. ¿Por qué? Porque los políticos no saben si van a ser mayorías o minorías el día de mañana. Lo mismo ocurre con la independencia del Poder Judicial, lo mismo ocurre con todos los derechos fundamentales que se asocian a la democracia. La libertad de asociación, la libertad de expresión que les comentaba antes, que es tan importante para las minorías políticas. Todos estos derechos, todas estas instituciones, estos arreglos institucionales que son tan fundamentales para proteger la democracia, es más probable que se construyan por acuerdos que sin acuerdos. Es por eso que cuando uno ve las asambleas constituyentes de países como Bolivia, Ecuador y Venezuela, y uno le agrega además el Parlamento Constituyente de Hungría, ¿no? Uno podría salirse incluso del contexto latinoamericano, y uno observa que se trata de coaliciones que se volvieron hegemónicas, ya sea porque tenían un caudillo muy importante que fue capaz de controlar una coalición, o porque eran coaliciones con un programa no como el Fidesz en Hungría, ¿no? Que se volvieron realmente hegemónicas con un discurso en contra de la clase política, con mucho populismo. Todas estas constituciones deterioraron la democracia. Todas estas constituciones lo que hicieron fue terminar estableciendo un programa de gobierno en las constituciones. Y fueron constituciones hechas o sin la oposición o con una oposición muy poco competitiva, como ocurrió en el caso de Bolivia.
La oposición en el caso de Bolivia participó en la Constitución, pero la verdad es que el gobierno de Morales dio muy pocas concesiones a la oposición. Y las concesiones que dio, después las pudo quebrar, las rompió completamente y usó a los tribunales para eso. Después, podemos hablar de eso después si quieren. Las mejores constituciones fueron hechas por acuerdos políticos entre partidos rivales y así los enseña además la evidencia. Y por eso es que cuando tenemos que responder a la pregunta de cuáles son los contenidos que vamos a tener con el procedimiento que tenemos hoy día, con este itinerario constituyente, tenemos que ser muy claros en defender la idea de que los acuerdos son un valor. Pero además hay que defender la idea de que esto tiene que ser hecho con suficiente legitimidad ciudadana. Ya he hablado harto, lo voy a dejar hasta acá, pero podemos seguir conversando. Muchas gracias.